En el video del tema de la organización del sistema nervioso surgió una pregunta muy importante que era cómo se transmitía el impulso nervioso o el mensaje desde el cerebro hacia el resto de los órganos, por lo cual decidimos armar este video que lo titulamos El impulso nervioso. Y vamos a ver primero que nada qué es el impulso nervioso. Y lo primero que vamos a decir es que es un mensaje electroquímico. Electroquímico. Y vamos a analizar un poco qué quiere decir este concepto. Decimos que es un mensaje porque en un impulso nervioso vamos a encontrar los dos componentes del mensaje, que es el destinatario del mensaje y el remitente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos alguien que va a emitir este mensaje o impulso nervioso y va a haber alguien o algo que va a recibir este mensaje. Por eso lo llamamos mensaje electroquímico. Y por otro lado, electroquímico me habla o me hace referencia a que existe un componente eléctrico y existe un componente químico del mensaje. Entonces, antes de entender el componente eléctrico y químico de este mensaje, vamos a hablar sobre qué es o por dónde se transmite este mensaje electroquímico. ¿Por dónde? Y la respuesta es a través de los nervios, porque si podemos simular un mensaje electroquímico, un impulso nervioso a un sistema de circuitos eléctricos, podríamos decir que los nervios actúan como cables transmisores de este mensaje electroquímico. Entonces, para entender qué es un nervio, particularmente para la biología, me gustaría que primero veamos cómo están formados estos nervios biológicamente hablando. Entonces, antes de hablar de nervios, hablemos de la estructura de la célula principal del sistema nervioso, que son las neuronas. Estoy dibujando acá un dibujo típico de una neurona, vamos a poner acá neurona, y las primeras componentes que podemos identificar en nuestra neurona aquí es, por ejemplo, la parte del soma o del cuerpo neuronal, soma o cuerpo neuronal. Y esta parte extendida se llama axón. El soma o el cuerpo neuronal contiene al núcleo, que es donde está la información genética como en cualquier célula eucariota. Y estas, como si fueran espinas que surgen de las neuronas, vamos a hacerlas acá, se conocen con el nombre de dendritas. Dendritas. Las dendritas son los sistemas de conexión de las neuronas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un grupo de neuronas acá, las voy a dibujar en más chiquito con sus dendritas y su axón, y aquí hay otra neurona en la cercanía con su axón y sus dendritas. Dendrita con dendrita, es difícil, parece un trabalenguas. Dendrita con dendrita es que hacen la conexión entre las dos neuronas, con lo cual es una estructura sumamente importante dentro de la neurona. El axón es como una dendrita pero mucho más larga, a veces puede llegar a medir hasta más de 1 metro, así que imagínense que puedo llegar a unir neuronas que pueden estar presentes en el sistema nervioso central, o sea, las tengo aquí en el cerebro, puedo tener aquí el soma de una neurona, y la neurona extiende su axón a través de la médula espinal hasta llegar, por ejemplo, a la parte del tórax. Y de este axón puede estar tomando contacto aquí con otra neurona que aquí tiene su soma, y el axón de esta neurona llegar hasta, por ejemplo, el hígado para enviarle un mensaje. Y solamente a través de 2 neuronas logré transmitir una información desde el cerebro hasta un órgano interno. Entonces, así es como funciona
la estructura de las neuronas y las conexiones. Entonces, en base a esto podemos decir que los nervios, volvamos a esto, nervios, que dijimos que eran como los cables que transmitían el mensaje, son un grupo de axones que todos juntos transfieren el mensaje. Si muchas neuronas tienen su soma en un punto del sistema nervioso central, digamos cerebro, cerebelo, todos esos axones juntos se van a unir como en un ramillete formando la estructura de un nervio. El nervio, cuando uno tiene la posibilidad de abrirlo y verlo en vivo, es una estructura blanca o grisácea, más o menos gruesa, un poco más, el diámetro de estos nervios son un poco menores a los de una arteria, por ejemplo, y lo que son filamentos. Si uno los pudiera ver al microscopio, vería como unos filamentos, y esos filamentos son los axones de estas neuronas que vienen desde arriba, desde el sistema nervioso central, por ejemplo, desde la médula, y se extienden hacia los órganos. Entonces, sigamos con la pregunta inicial. ¿Cómo transmitimos este mensaje electroquímico desde una neurona que está aquí arriba hasta una neurona que está aquí abajo y que después transmite su información hasta el órgano? Entonces, para eso vamos aquí abajo y hablemos un poco de la transmisión del mensaje. Para hablar de transmisión de mensaje, volvamos a dibujar una neurona típica con sus dendritas, el núcleo y un axón. Y vamos a decir que es muy importante que haya otras neuronas alrededor que son las que le van a avisar a mi neurona principal, vamos a suponer que es esta, la vamos a marcar con un núcleo amarillo. Esta neurona principal es la que va a transmitir el impulso nervioso hacia, supongamos, la médula espinal. Desde el sistema nervioso, estamos todos en el sistema nervioso central, dijimos, vamos a hacerlo desde cerebro. Y lo va a transmitir en el mismo sistema nervioso central hasta la médula espinal. ¿Qué tiene que sucederle a esta neurona o a este soma para que transmita un impulso eléctrico a través de su axón? Lo que sucede es que las neuronas de alrededor empiezan a liberar una molécula conocida como neurotransmisor. Neurotransmisor. Hay muchos neurotransmisores. Algunos neurotransmisores son excitatorios, otros son de bloqueo, o sea, quiere decir que disminuyen la señal, pero los neurotransmisores en general son moléculas, componentes químicos, ¿sí? Moléculas que son liberados desde una neurona vecina y que son percibidos o detectados por la neurona principal, que es la que va a enviar el mensaje, a través de algo conocido como los receptores. Estos puntitos amarillos que dibujé acá se llaman receptores. Los receptores de los neurotransmisores van a recibir esta información cuando se pegue el neurotransmisor, y esa unión del receptor con el neurotransmisor va a generar un montón de cambios químicos. Por eso se decía que el mensaje era electroquímico, cambios químicos que tienen que ver con la entrada y salida de iones a través de la membrana de la neurona, y esos cambios de iones lo que van a producir es que se genere un potencial eléctrico, Ese potencial eléctrico en realidad es una longitud de onda, es una frecuencia eléctrica que va a generar que fragmento a fragmento de este axón se vaya estimulando eléctricamente y vaya transfiriendo su información a lo largo de todo el axón hasta llegar a tener contacto con la neurona receptora de este mensaje, que a través de una dendrita va a hacer contacto con ese axón y va a su vez estimularse y seguir transmitiendo el mensaje hasta el destinatario final. Entonces,
En este breve video lo que hemos visto es cómo inducimos de manera muy sencilla un impulso eléctrico. Por supuesto, existe un nivel de complejidad muchísimo mayor que tiene que ver con cómo es este intercambio de iones a través de la membrana para generar ese impulso inicial. Pero a un tema tan complicado le damos la vuelta para que sea bien sencillo.